pues digamos, Unión Europea y los países de Latinoamérica y el Caribe, esta vez bajo el contexto de todo el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur y también por el Pacífico. Decía el presidente Petro que son ejecuciones extrajudiciales lo que se está viendo y pedía pues que los países de América Latina y el Caribe pues también trabajaran en actuar, en accionar mucho más, que no se quede en retórica la Unión Latinoamericana y que puedan avanzar en acciones conjuntas y comunes frente a los problemas que enfrenta la región. Veíamos también el comunicado de Maduro en este sentido. Quisiera también tu opinión respecto a ello. Por un lado, vuelven a reunirse estos mecanismos de integración regional y con la Unión Europea, el significado que esto puede tener en medio del contexto que estamos viviendo. Bueno, yo haría, Rosa, dos comentarios sobre el tema. El primero, la importancia de la integración de América Latina en el concierto de las naciones ha sido profundamente difícil a lo largo de los años, porque siempre la visión ha sido política y no económica o comercial, como lo ha sido en el caso particular de la Unión Europea, que sí ha tenido éxito, porque independientemente de las ideologías políticas que en cada uno de los países miembros existan, siempre hay unas bases establecidas que se respetan para que la integración pueda sostenerse. En el caso latinoamericano, la integración ha estado basada en las ideas de carácter político. Entonces, si un grupo de países tiene ideología de izquierda, entonces promueven un mecanismo de integración. Si existe un cambio en alguno de esos países hacia la derecha, entonces se revierte la participación de ese país en el mecanismo de integración. Y es un poco lo que está pasando en la CELAC. Lo vimos con la asistencia ausencias marcadas de aquellos que no piensan igual. Exactamente. Entonces, básicamente hubo países que de alguna forma decidieron no participar porque el país convocante era Colombia, que el gobierno de Petro la verdad es que ha sido en términos generales un desastre. Y vimos que la mayoría de los países de derecha o centro derecha, sus presidentes decidieron asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. En cambio, algunos presidentes de izquierda como Lula o el presidente del gobierno español decidieron asistir a la cumbre de la CELAC, y del resto de los países europeos, uno que otro primer ministro, algunos salientes, como el caso del primer ministro de Países Bajos, algún primer ministro del Caribe, pero no fue una cumbre de peso como hemos visto en otros casos. Sin embargo, yo creo que debería Latinoamérica seguir el ejemplo europeo de los países que ahí estaban presentes, a pesar de, como lo acabo de mencionar, no tenían representaciones de alto nivel, pero estaban ahí representados en todo caso. Ojalá que América Latina pueda avanzar hacia un sistema de integración basado en los cánones, por supuesto, de la democracia. Los países miembros, como en la Unión Europea, tienen que tener un régimen democrático, pero que no, que más allá del régimen democrático, el pavimento sobre el cual se trabaje esa integración sea con miras hacia lo económico y lo comercial y no con miras a lo político. Eso por una parte. Por la otra, con respecto al pronunciamiento, creo que el tema, yo estoy absolutamente de acuerdo en que los derechos humanos se están violando con estas ejecuciones que se están haciendo en el Mar Caribe sin que prive el debido proceso. No sabemos a ciencia cierta quiénes son esas personas, no sabemos a ciencia cierta si esas personas estaban involucradas efectivamente en delitos de narcotráfico. Puede ser que sí o puede ser que no, pero la opacidad que reina en estos procedimientos es algo sobre lo cual es difícil callar. De tal manera que yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, el derecho internacional debe cumplirse integralmente, no solamente en la exigencia del respeto a la soberanía, que sí debe exigirse, no solo en la exigencia de la autodeterminación de los pueblos, que sí debe exigirse, no solo en la exigencia de que, bueno, estos procedimientos extrajudiciales no se sigan ejecutando, que también debe alzarse la voz en ese sentido, sino que el derecho internacional debe cumplirse completamente. Es decir, en Venezuela debe haber respeto a los derechos humanos, en Venezuela debe respetarse los tratados que el país ha suscrito en materia de derechos humanos y de libertades fundamentales, que además esos tratados tienen rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno,
vamos a exigir el derecho internacional, empecemos por casa también a cumplirlo. Muchos países de Europa, por ejemplo, han llamado la atención sobre la importancia de que las personas privadas de libertad en Venezuela que tienen doble nacionalidad puedan recibir asistencia consular, que eso pareciera no estar pasando. Bueno, eso también forma parte del derecho internacional que tenemos que cumplir. Si vamos a exigir el cumplimiento del derecho internacional, no solamente puede ser lo que me conviene, tiene que ser absolutamente transversal. Y esa es la reflexión que hay que hacer. Exijamos sí el respeto a nuestra soberanía, exijamos sí el respeto a los derechos humanos de las personas que están siendo ejecutadas en el Mar Caribe en medio de una gran opacidad, pero exijamos también el cumplimiento del derecho internacional en términos claro, que no haya una integrales. política de doble rasero, pero eso lo estamos viendo, como tú mencionabas también, a nivel de cumbres de presidentes, donde pareciera que lo ideológico se impone por encima, entonces apoyamos o condenamos según el presidente sea de derecha o de izquierda, pero más allá de eso hay una población que hoy en día pues está muy bien informada sobre los acontecimientos que ocurren en el mundo y que exige que esos presidentes, bien sean de derecha o de izquierda, cumplan con los compromisos, con el respeto a los derechos humanos, pero lamentablemente en el mundo también estas políticas de polarización pareciera que se han puesto de moda y lo que estamos viendo es que impera pues un desorden, agresiones y que las Naciones Unidas lamentablemente no están actuando de forma firme, contundente o no tienen un poder de acción efectivo sobre estos problemas que hoy está enfrentando el mundo, Julio. Sí, absolutamente. Es que lamentablemente los mecanismos de integración y las organizaciones multilaterales se han quedado sin mecanismos efectivos para hacer cumplir sus resoluciones o para hacer cumplir los estatutos sobre los cuales han sido fundados, los principios fundamentales sobre los cuales han sido fundados. Y desafortunadamente muchas veces se quedan en este tipo pues, de declaraciones que terminan siendo inocuas y que en muchos casos terminan siendo inobservadas por los propios países miembros. Sí. Entonces, bueno, eso es un tema importante que tiene que trabajarse y el sistema de Naciones Unidas es el primero de ellos. El sistema de Naciones Unidas es una importantísima creación después de terminada la Segunda Guerra Mundial y busca procurar justamente la paz, pero los mecanismos para procurar la paz no solamente son pronunciamientos, tiene que ir más allá, pero mientras sigan actuando bajo los cánones de alguna forma trasnochados desde hace muchos años atrás, eso no va a tener ningún sentido y vamos a seguir teniendo un mundo lleno de guerras y también llenos de comunicados pidiendo la paz, pero sin mecanismos para lograrlo. Que de hecho ahí está en la página web de Globovisión, pueden encontrar el nuevo comunicado de las Naciones Unidas condenando lo que ocurre en el Caribe, pero así lo hemos visto con otras situaciones que ocurren en el mundo donde lamentablemente pues hay comunicados, hay condenas, a veces hay reuniones de emergencia, se toman la foto, emiten una declaración conjunta, pero lamentablemente no hay acciones posibles y mientras tanto son los inocentes los que pagan los platos rotos, miles de vidas inocentes que fallecen, que mueren en el mundo, como lo vemos por ejemplo en Gaza, en medio de ese conflicto, pues hemos visto niños, familias destrozadas por estas heridas que deja la guerra y esa guerra pues además